Hola hermanos, buenas tardes. Gracias por estar allí. Déjenme decirles que en este momento estoy enviando la lección número 6 del Camino al Gozo. Habla sobre la estadía del Espíritu Santo en el creyente. Es una lección muy pequeña, muy sencilla, muy significativa, pero muy profunda. En muchos casos difíciles de entender para aquellos que no son creyentes. La razón por la que lo hago es que hoy no vamos a tener un tiempo de conexión en línea. Tenemos algo presencial, pero yo estoy saliendo mañana muy temprano a California juntamente con mi esposa. Estamos yendo a Seattle y luego a California para ver a nuestro hijo André, quien en algunos días más está saliendo para Australia. Estamos regresando el día martes. Oren por nosotros, por favor. Dicho esto, déjenme compartir con ustedes un momentito mi pantalla para enseñarles esta lección número 6 del camino al gozo, titulada La permanencia del Espíritu Santo. Antes déjenme revisar un momentito lo que dice aquí en, en Filipenses capítulo 4, versículo 6, que es nuestro versículo de memoria de la lección pasada. Y dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Déjeme decirle que esto es un mandato. Cuando Pablo dice, por nada estéis afanosos, estamos diciendo que el Espíritu Santo está hablando por medio de Pablo y nos dice que no debemos estar preocupados, ¿me comprende usted? No debemos estar ansiosos. La ansiedad no debiera de tener lugar en la vida de los cristianos, ¿entiende usted? Ya que Dios nos ha dado este recurso maravilloso que es la oración, que vimos justamente la semana pasada. Tenemos muchas maneras de orar y Dios nos ha permitido que nosotros podamos entrar a su presencia por medio de la oración y por medio también de esta oportunidad que tenemos, como dice en 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos, que Dios tiene cuidado pleno de nosotros. Ahora, déjeme decirle que lamentablemente para muchas personas esto parece que no se conoce o pasa desapercibido. En nuestro manual se nos pide que nosotros hagamos una pequeña evaluación, ¿no? Del poder de Dios en nosotros, ¿no? Es decir, si nosotros podemos vivir bajo el poder de Dios, si es necesario, ¿no es cierto? El Espíritu Santo obrando en nuestro interior, y de aquí nosotros vamos a tener una calificación, ¿no es cierto, no? Entonces, es importante, como dice, de la escala del 1 al 10, ¿no es cierto, no? Cuán difícil, déjeme leerlo acá, cree usted, ¿no es cierto?, que sería vivir una vida que honre a Dios, ¿no? Sin la ayuda de Dios, sin la ayuda de Dios, ¿no es cierto? Y dice, explique esto sin la ayuda del Espíritu Santo. Para muchas personas es factible hacerlo, ¿me entiende usted? Puesto que no consideran la presencia del Espíritu Santo en sus vidas. Ahora, muchas personas viven el cristianismo de acuerdo a su propio ego, de acuerdo a su propio sentir. Ahora, déjeme decirle que muchas personas aún se creen héroes en estos tiempos, pero no es cierto, no existen los héroes en este momento, no existen los héroes en este momento. Y pues, ¿y por qué? Porque haber un héroe, el único sería el Señor Jesucristo. Creo que ustedes tomen en cuenta esto, por favor. Por lo tanto, dicho esto, se nos pide de alguna manera examinar lo que es en el libro que tenemos, qué cosa es la Trinidad, ¿me entiende usted? Y después de que usted lee aquí acerca de los enunciados acerca de la Trinidad, tenemos un versículo que está en Mateo capítulo 28, versículo 19, el cual nombra al Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Son pocos versículos que hacen esto, ¿verdad? Ahora, sin embargo, es importante que usted y yo aprendamos qué es la Trinidad, entendamos qué es la Trinidad. Entonces, vamos a hacerlo al negativo. Lo que no es la Trinidad, ¿no? Primero que nada, la Biblia va a enseñar con claridad, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, ¿no? Que Dios es uno solo, que hay un solo Dios. Jesucristo, mientras estuvo en la tierra, nunca proclamó ser
otro Dios diferente, ¿no es cierto? Dijo que Él y el Padre eran uno solos, en San Juan capítulo 10, versículo 30. Ahora, importante es que el cristiano verdadero no cree que las tres personas son solo, vamos a decir, no cree que estas tres personas solamente son distintos roles de la misma persona. ¿Me entiende usted? Es decir, a veces se convierte en el Padre, a veces es el Hijo y a veces es el Espíritu Santo, ¿verdad? Como si la divinidad de Dios tuviera múltiple personalidad. ¿Ok? Ahora, tampoco creemos, ¿no?, que la iglesia cristiana es un Dios que creó a Cristo como un Dios menor, ¿no? Algunos grupos sectarios, ¿no?, aún de la llamada iglesia, creen esto y hay que tener mucho, pero mucho cuidado, ¿verdad? ¿Qué cosa es la Trinidad? La Trinidad es la creencia en un solo Dios, en tres personas eternas e iguales, aunque distintas en su personalidad. Hay muchos pasajes, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, en donde vemos a Dios hablando con otras personas de su deidad. En este caso es el Hijo y es el Espíritu Santo, ¿ok? Ahora, la misma Biblia dice que el Espíritu Santo posee atributos, posee características, ¿ok? Y derechos que solamente le corresponden a Dios. ¿Entiende usted? Entonces, es importante que usted pueda reconocer esto, ¿no? No creemos en tres dioses, creemos en un solo Dios, en tres personas eternas e iguales, aunque estas tres tienen distinta personalidad. Creo que es importante emitir este enunciado. Ahora, dice 1 Corintios 2:11, dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Que está en él, sino el espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Ahora, si nosotros podemos creer o decir que sabemos todo de Dios y sabemos toda su composición, estaríamos engañándonos a nosotros mismos. Esta no es la verdad. Realmente conocemos de Dios mediante el Señor Jesucristo, pero le conoceremos más cuando estemos en su presencia. Ahora, el libro también nos da, ¿no es cierto?, ¿no? Nos ayuda a reconocer el gozo del poder de Dios en ese sentido. Y por eso, en Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20, nos muestra un texto muy bonito que me encanta a mí. Dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy todos los días con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ahora, se da cuenta que este versículo es uno de los pocos versículos que habla acerca del Padre, Hijo y del Espíritu Santo, de las tres personas de la Trinidad. Ahora, los testigos de Jehová, por ejemplo, desmienten este versículo, pero ellos no tienen autoridad sobre las escrituras. En Job capítulo 33, versículo 4 dice, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Interesante. Job 33, 4 dice que el Espíritu Santo es creador. ¿Me entiende? Ahora, sigamos viendo nuestro libro. Dice, el Espíritu Santo, no, el Espíritu Santo es Dios viviendo en nosotros. Entienda, por favor. El Espíritu Santo es Dios viviendo en nosotros. Y es exactamente lo que Jesús prometió. ¿Ok? Entonces, en San Juan capítulo 14, versículos 16 al 17, nos dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Es interesante, ¿no? El poder de Dios morando en nosotros, ese es el Espíritu Santo. Entonces, lo que podemos determinar acá es que Dios Padre nos ha dado el Espíritu Santo. Es lo que dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. ¿Quién oró para esto? El propio Señor Jesús. Entonces dice el Señor Jesús que este Espíritu Santo vivirá con nosotros para siempre, ¿no? También dice que se le llama el Espíritu de verdad.
Y lo más importante, creo que para anotar acá, es que no todas las personas lo van a entender porque el mundo, o sea, los no creyentes, no lo conocen, ¿no? No lo conocen. El Espíritu Santo vive con nosotros y vive en nosotros, ¿ok? Y en Primera de Corintios capítulo 6 versículos 19-20 encontramos otro versículo que dice, oh, ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Pablo les está recordando esto a los corintios. Y la iglesia de Corintio, específicamente el lugar de Corintio, era uno de los lugares más sometidos a una esclavitud sexual, ¿me entiende usted? En la época de los romanos y de los griegos. Había un desenfreno, un libertinaje sexual, homosexualismo, lesbianismo, todos los tipos de sexo que se les puede ocurrir, ahí estaban en Corinto. Y por eso Pablo es muy enfático en Primera de Corintios, donde dice específicamente que ningún cristiano podría decir ahora que su cuerpo le pertenece, porque ese cuerpo físico ha sido comprado por un precio, rescatado por la muerte de Cristo, ¿me entiende usted? Entonces, esto implica que nosotros tenemos la obligación intrínseca, ¿no es cierto?, de literalmente glorificar a Dios en nuestro cuerpo, ¿no? Y obviamente esto se logra relacionándose con los demás, ¿no? Porque los demás van a ver que nuestra vida, la siguiente lección que viene habla de la pureza. Nuestra vida debiera de ser una vida en una relación de acuerdo con Dios que nos lleve siempre a tener, como se dice, esta gran oportunidad de glorificar a Dios en nuestro cuerpo. ¿Me entiende usted? Entonces, Dios ha establecido parámetros. Esos parámetros están compuestos por el matrimonio y que son muy importantes, y el no matrimonio, que son completamente importantes para poder observar. ¿Me entiende usted? Entonces, eso fue lo que pasó en Corinto. Ahora, eh, esto está puesto allí porque son algunas de las notas mías. No voy a tomar más tiempo en esto porque seguramente usted también los va a poder leer. En San Juan capítulo 14, versículos 16 y 17, el versículo dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Esta es una de las cosas que usted tiene que entender, por qué las personas que están a su alrededor no creen como usted. Si es que usted cree en la Biblia, que es la palabra de Dios, y otros no creen como usted porque otros no tienen el Espíritu Santo, van a tener que a tener el proceso como usted, de poder reconocerse que son pecadores para poder acercarse a Dios confiadamente y Dios pueda perdonar sus pecados. ¿Ok? Ahora, el Espíritu Santo es Dios ayudándonos a nosotros mismos, ¿me entiende usted? En San Juan 14:16 ya Dios lo había propuesto de alguna manera, ¿verdad? Había dicho que el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad, ¿ok? Es uno que está llamado a estar al lado nuestro, ¿me entiende usted? Para ayudarnos. Pero en 1 Corintios capítulo 2, versículos 9 y 14, los voy a leer, dice esto. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Primera de Corintios 2, 9 y 14. Tremendo enunciado del apóstol Pablo. Quiere decir
que el Espíritu Santo siempre está a disposición de nosotros para ayudarnos. ¿Me entiende usted? Ahora, hay mucha gente que es muy inteligente, que es muy capaz, pero en este versículo se dice palabras de humana sabiduría, en lo que conocemos en el mundo como humanismo, ¿no? El Espíritu Santo se inspira en la palabra de Dios. El Espíritu Santo trabaja desde la palabra de Dios, en la palabra de Dios, dentro de nosotros, dentro de nuestro pensamiento. Por eso es muy importante que tu relación con la palabra de Dios sea una relación pura, sea una relación la mejor que puedas tener. ¿Entiende usted? Ahora, el Espíritu Santo nos va a capacitar para servir. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 1 dice, hermanos, no ignoréis acerca de vuestros regalos espirituales. Ya sabe que una de las cosas importantes que usted necesita entender es que los no creyentes no tienen estos regalos importantes. Esa es la diferencia de ser un creyente y de no ser un creyente. Porque si los no creyentes tienen lo mismo que nosotros, entonces, ¿por qué somos creyentes? Nosotros no solo tenemos la salvación, nosotros tenemos uno de los regalos más maravillosos de Dios. Y podemos observar en Romanos capítulo 12, versículos 1 al 8, dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional, ¿no? Sino transformaos, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora, mire lo que dice acá. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, mire, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, diferentes regalos de Dios, según la gracia que nos es dada, dice, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir. O el que enseña en la enseñanza. El que exhorta en la exhortación. El que reparte con liberalidad. El que preside con solicitud. El que hace misericordia con alegría. Ahora, estos no son todos los dones. Hay muchos más. Hay muchos más. Alguien calculó que aún en el Antiguo Testamento encontramos muchos dones. Ahora, 1 Corintios 12, 14, 4 al 31 nos habla también de la diversidad de dones y la diversidad de operaciones de estos dones, ¿no? Dice, hay diversidad de dones, hay diversidad de ministerios, hay diversidad de operaciones, pero el Espíritu es el mismo, ¿no? En todos, ¿ok? Y por eso el versículo 7 dice, pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, y empieza a narrar los dones que hay en 1 Corintios, palabra de sabiduría, ciencia, fe, después dice sanidad, a otros el hacer milagros, a otros el de profecía, a otros el discernimiento de espíritus, a otros géneros, diversos géneros de lenguas, a otro interpretación de lenguas, y en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Dice, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Mire, usted en este momento no me va a escuchar limitar a Dios. Y cuando digo limitar a Dios, es que en este momento yo le puedo decir que muchas personas tal vez piensan que hablan en lenguas en el idioma de Dios, pero pues en este tiempo creo que no hay lenguas. Sin embargo, cuando digo no me voy a escuchar limitar a Dios, quiere decir que no tengo que hablar de los otros, aunque ya lo hice de una manera, pero no tengo que hablar de los otros que hacen algo que dicen que es de Dios. Ahora, quiero que usted no se ponga a pensar en eso. Porque muchas personas han venido y me han dicho, pastor, si yo tengo el Espíritu Santo, ¿por qué no puedo hacer eso? Y yo le digo, bueno, primero asegúrate que tienes el Espíritu Santo. Y mucha gente que dice que tiene Espíritu Santo para hacer esto. O sea, el Espíritu Santo no se mueve por las señales. El Espíritu Santo no es una persona de Dios que de pronto, hey, vengan, mírenme, voy a sanar. Miren, voy a hablar en lenguas. El Espíritu Santo no hace eso, jamás. Así que cualquier otra cosa parecida al Espíritu Santo no es el Espíritu Santo. Es posiblemente un imitador del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces,
Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Entiende usted? Ahora, por último, el Espíritu Santo de Dios es Dios controlándonos, ¿no? Es Dios controlándonos. Estaba poniendo a pensar, Dios controlándonos, sí. Ahora, tengo mucho que decir en cuanto a esto, pero voy a resumir en Efesios 5:18. Dice, Efesios 5:18 dice, no os embriaguéis con el vino, ¿no? En lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Hace una comparación y si tú miras allí, yo estoy haciendo algún comentario, ¿no? Que hay un contraste entre una embriaguez, ¿no? Y una llenura del Espíritu Santo, ¿no? Pero pues esta es una palabra antitética, se llama en teología, ¿ok? ¿Por qué? Porque la embriaguez del vino destruye, disolute, o sea, elimina. En cambio, la embriaguez del Espíritu Santo produce llenura, ¿no? En cierto momento la gente decía que los apóstoles están borrachos, ¿no? Están ebrios, ¿no? Y no estaban ebrios. Lo que pasa es que ellos comenzaron a hablar en lenguas no angelicales, sino en las lenguas de la gente que migraba en ese momento en Jerusalén. Recuerden que Jerusalén era una ciudad cosmopolita y todos los 12 que estaban reunidos ahí eran judíos. Y cuando llega el Espíritu Santo, estamos hablando de Hechos capítulo 12, el tiempo de Pentecostés, cuando llega allí para quedarse en la tierra por una vez, para toda su vida, no, para toda su existencia en la tierra, entonces resulta que las personas reaccionan y comienzan a hablar ellos en las lenguas de las personas que eran foráneos. Es decir, comenzaron a hablar en griego, comenzaron a hablar en arameo, comenzaron a hablar en todas las lenguas que había en ese momento. Y por eso la gente se maravillaba y decía, estos están ebrios, estos están borrachos, ¿no? Y esa era la idea. El Espíritu de Dios está aquí controlando nuestras vidas, ¿ok? Y las controla de tal manera que nosotros deseemos estar llenos del Espíritu. Ahora, déjeme seguir trabajando en esta parte. El Espíritu Santo no va a provocar o va a producir fruto. Bueno, muchos le llaman frutos del Espíritu, ¿no? Efesios capítulo 5, versículos 16 al 20, dice, más el fruto del Espíritu sea amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Aquí el Espíritu Santo nota principalmente los frutos del Espíritu que tienden a ser mutuamente agradables a los cristianos, ¿ok? Entonces, es decir, este fruto del Espíritu de ahí nos hace felices, ¿me entiende usted? Muestra la evidencia de que somos guiados por el Espíritu Santo, ¿me entiende usted? Entonces, y lo antitético, lo contrario a eso, son los versículos que vienen en seguimiento que dicen que son las obras de la carne, ¿no es cierto? ¿No? ¿No? Ahora, en 1 Corintios capítulo 5, versículo 19, nuestro manual nos pide que nosotros memoricemos este versículo. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y no sois vuestros? Hermanos, este cuerpo ya no es nuestro. Desde el momento en que conocimos a Jesucristo, somos comprados por precio, ¿no? Por medio de la sangre de Cristo. Ahora, entonces un creyente controlado por el Espíritu Santo andará en o por el Espíritu Santo. Será guiado por el Espíritu Santo. Resistirá la naturaleza propia pecaminosa y manifestará el fruto del Espíritu Santo. Hermanos, les animo en el Señor a que continúe usted adelante trabajando esta lección número 6. Y déjeme decirle que también es importante que usted sepa que juntamente con el video que estoy enviando va a recibir un link para que usted pueda ver una película. Habla acerca de la historia de la humanidad, de cómo comienza y qué es lo que pasó con ella. Se llama La historia de la esperanza o la historia de la redención. Estoy mandando el link
Cuesta, pero estoy mandando el link, o sea, no tiene que pagar nada para que usted pueda verla y me encantaría que usted le saque el mejor provecho a esta lección. Que Dios le bendiga, oraré por usted en nuestro viaje. Muchas gracias, ya sabe, estoy al otro lado del teléfono. Les animo, les amo en el Señor, quiero lo mejor para cada uno de ustedes. Nos vemos pronto. Bye.